Muy bien. Bueno, retomando lo de este aporte excepcional de Mario, quiero decir que justamente el Martín Fierro, y salgo de ahí para llegar a avanzar, porque así vamos cerrando el siglo XIX, justamente a partir del Martín Fierro se visualiza muy claramente de cómo el eje de la justicia empieza a ser implementado. ¿Quién es el que lo encarcela? ¿Quién es el que lo persigue? Es la justicia, en manos de la oligarquía. ¿Lo persigue por qué? Por vago y mal entretenido, no tenía laburo. Por no tener trabajo, no tener ocupación física, porque ni propiedad. Entonces, como en aquella época necesitaban mano de obra y necesitaban cubrir los cuarteles, la justicia se encarga, así como llevaron encadenados a los futuros soldados de Paraguay, empezaba a reclutar a los criollos que andaban en el campo viviendo su vida alegremente, y esto nutrió todas las tribus de los pueblos originarios, porque los criollos se iban a las tribus. También se iban los oficiales y oficiales desertores, se iban a las tribus. Y por eso muchas familias después nunca encontraron a las cautivas, porque había muchos blancos viviendo en las tribus. Había mucha gente blanca viviendo en las tribus. Esto es una historia nunca contada, nunca explicitada, solamente sobrevolada. Pero ustedes tienen que darse cuenta cómo cuando decimos que la justicia es un ariete del poder, como lo es hoy, ya empezó a funcionar. Es más, también le hicieron la guerra cultural al Martín Fierro, con Don Segundo Sombra, el gaucho sumiso que lo pusieron como contrafigura, el gaucho rebelde, Martín Fierro, de un federal como José Hernández, al gaucho sumiso de San Antonio de Areco. Esto es así. Entonces, esa batalla cultural es muy similar a la que estamos dando hoy, porque el enemigo también opera en el espacio simbólico y nos opera en ese espacio para tratar de destruirnos. Entonces, si este gaucho es bueno, ¿qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser hoy obediente? De trabajo, pero de confianza. De trabajo, pero de confianza. Entonces, por eso, esa oligarquía construye la historia detrás de que lo correcto es lo que implanta el establishment, el poder. Y por eso se forman la Asociación Patriótica y la Sociedad Patriótica, que salen a cazar ¿a quién? A los inmigrantes de fin de siglo que traían las ideas anarquistas y socialistas a la Argentina. La ley de Miguel Cané, que es la ley de 4161 del decreto de Perón. Sí, 4160, igual que el decreto que prohibió nombrar a Perón, pero este era un decreto ley de la dictadura de Aramburu. Y la ley de Cané era una ley que votaron en el Congreso, la ley que expulsaba a los inmigrantes. Y eran tan crueles que expulsaban al hombre y dejaban a la mujer con los hijos acá. De manera que decían, si vos te haces el loco y sos anarquista o socialista, a vos te echo y tu mujer se queda acá con los chicos. O sea que la lucha obrera fue empezada a amputar por la ley Cané, que pasó a la historia como un poeta, como un hijo de su madre, marca cañón. Y la Sociedad Patriótica los cazaba porque eran los hijos de la oligarquía, los que en los años 50 acá era más o menos el petit café. Funcionaba Dios, Patria y Hogar, bueno, el mismo tipo de asociación, digo para los más, que fue instalando la idea de que el que viene acá a la Argentina que se porte bien, si no lo mandamos afuera. Lo mismo que dice Macri hoy, lo mismo que dice la doble Patricia, doble Patricia porque es Patricia de nombre y Patricia de apellido. Es Patricia, es una muchacha Patricia, ¿no es cierto? Y ahí hay que repensar a Sarmiento, porque digamos, siempre está la historia de que Sarmiento estaba muy interesado en dos cosas, que era la inmigración y la educación y el desarrollo. Es muy recomendable, yo creo que el mejor libro que se ha escrito de sociología en la Argentina lo escribió Sarmiento, se llama Viaje a Europa y Estados Unidos. Él se va al norte de África, después pasa por Europa, ve Inglaterra, dice esto es el sumum del desarrollo humano,
y va a Estados Unidos y dice, no, el sumo no es esto. Y él se hace pro-yanqui absolutamente desde el punto de vista del desarrollo. Y hace una descripción de cada una de esas sociedades que uno quisiera escribirla hoy. Viaje a Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Sarmiento planteaba esto? Porque a diferencia de los tipos que salían a cazar en los campos, el inmigrante polaco, rumano, no sé si había rumano, habría que ver en ese tiempo, italiano, español, cualquiera de los inmigrantes que venía acá, venía despojado de todo. Ese hombre ya venía en condiciones de absoluta sumisión. Esta era la idea. No que fueran más inteligentes, más instruidos para lo que había que hacer en aquel tiempo. Es decir, no había que aprender lógica matemática para manejar los programas de computación. Digamos, había que apretar un botoncito para que funcionara el frigorífico, a lo sumo, digamos, y todo lo demás. Es decir, no era ese el tema. El tema era tener una población trabajadora que no tuviera ninguna noción de propiedad, que hubiera sido despojada absolutamente de toda. El gaucho, el indio, por su propia característica, el indio por 500 años detrás, más de 500 años, miles de años detrás, se consideraba parte de la tierra de la cual lo querían sacar. Era un problema permanente. El gaucho lo mismo. En cambio, estas poblaciones, cualquier situación era más o menos llevadera. Lo que no quiere decir que acertara Sarmiento con ello, porque el tema de la subversión empieza con ellos, digamos, los primeros textos y los primeros diarios y las primeras formas de comunicación que generan los europeos que llegan en masa a la Argentina son formas de comunicación política. El primer periódico popular que se hace en la Argentina se llama El Obrero, y era un periódico socialista. Ya empezamos mal, digamos, ya empezamos mal. Y ya es tarde que descubran esto, y de la ley... Es decir, pero me parece que hay que tenerlo siempre en cuenta, porque este es un proceso que va y viene. Si no, las cosas son inexplicables. Hay que poner a cada uno donde más o menos estaba. Si me das un poquitito para... Sí, no, una nota de color. ¿Hay tangueros acá? Sí, hay tangueros, bueno. Ustedes habrán escuchado que en Corrientes y Esmeralda un cajetilla los calzó de Cross. Se trata de Newbery, de Jorge Newbery. En aquel momento se usaba... Los muchachos bien formaban barras, ¿no es cierto?, que se llamaban entre ellos la indiada, que se acostumbraban a darle la viaba a la gringada que aparecía. Eso está muy bien contado en los tangos, ¿no? Claro. Bueno, ahí en la calle Libertador, hay, creo que es el Palais de Glass, ¿no es cierto?, donde alguna vez fue a cantar Gardel, y Gardel estaba allí. A la salida del Palais de Glass, una de estas barras de esta indiada le metió un tiro en el pulmón que jamás le pudieron sacar la bala a Gardel, y dicen los que saben que uno de estos patoteros, que eran todos niños bien, eran parientes después del que fue Ernesto Guevara, de Che Guevara, los hermanos Guevara, que parece que eran... Claro, los Lynch, que eran de armas llevar. Estos muchachos bien, que nadie por supuesto los tocaba. Y hay muchas películas del 40 que cuentan esto, cuando los muchachos bien iban a los prostíbulos y sacaban de prepo a las mujeres, a los taitas que había allí. Es muy interesante porque el tango refleja eso. Yo siempre me engancho con lo que dicen mis compañeros, la verdad que es tan rica esta charla. Uno de los primeros tangos de Gardel, de 1912, se llama Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Así que miren ustedes por qué además era ídolo popular. Pero siguiendo con el tema de los procesos populares, uno ya va entrando en aquello que tiene que ver con lo que va forjando conciencia. La conciencia de la represión en manos civiles y en manos militares. La policía brava de Sarmiento, un Sarmiento que nunca pierde su matriz ideológica, que estando exilado en Chile le dice a los chilenos: ¿por qué no ocupan la Patagonia? Total, los argentinos, ¿para qué la queremos? ¿No es cierto? El que le dice, el mismo Sarmiento que le dice a Mitre: no ahorre sangre de gaucho, y ordena degollar a todos los federales. El mismo Sarmiento que aplaude cuando Urquiza lo degolla a Chilaver cuando se entrega, después de la batalla de Caseros. O sea que los procesos políticos son complejos. La Madrid y Chilaver estaban exiliados en Uruguay en contra de Rosas, y cuando ven la maniobra vuelven a pelear al lado de Rosas.
porque se dan cuenta que es una maniobra antinacional. Y yo les voy a decir algo que no figura en los libros de historia, pero la traición de Urquiza es la más grande traición en la historia militar de todos los países del mundo, porque la Argentina estaba en guerra con el reino portugués. Y Urquiza era el jefe del ejército argentino. Y le vende la caballada a los brasileros, los portugueses, y además entra con el ejército brasilero a derrotarlo a Rosas en Caseros. Fíjense ustedes, esto lo hace solamente después en la traición a Artigas Rivera, cuando Artigas lo manda al norte a combatir a los portugueses y Rivera vuelve como general de los portugueses. Pero todavía no era jefe de ejército, el jefe de ejército era Artigas. En este caso Urquiza era el hombre de confianza y el jefe del ejército de Rosas. Es la mayor historia, no se registra en la historia del mundo una cuestión como esta. Pero siguiendo en lo que decía Mario, cómo los procesos van creando conciencia, porque esto es lo importante. Entre el gaucho perseguido, el indio apaleado y los inmigrantes se van dando cuenta, aquellos que tienen conciencia, de que hay un caldo posible de un proceso de industrialización incipiente, de empezar a hacer, digamos, un proceso de sindicalización. Ese proceso de sindicalización también sufre el embate de la fuerza represiva. Ahí está la FORA, la FOA, los anarquistas, los socialistas. Están los Severino y Giovanni, los anarquistas. Yo les recomiendo el libro de Osvaldo Bayer, de Severino y Giovanni, que me parece una maravilla absoluta. Se van a enternecer. El mismo tipo que hace las bombas es el mismo tipo que escribe las cartas de amor y además hacía el periódico. Él, todo él, ¿no? Es decir, hacía el diario anarquista, hacía las bombas, iba y ponía las bombas, hacía el atentado y después llegaba a su casa y le hacía una carta de amor a su amante de 16 años en aquella época, cuyos los hermanos de él, los hermanos de ella, eran los dos laderos de Severino y Giovanni, son fusilados los tres juntos en la penitenciaría de Las Heras. Pero yo quiero decirle con esto que hay un proceso de ebullición, porque es justamente el parto de la historia. Vieron que muchas veces se dice el parto de la historia. Fines del siglo XIX a XX, se produce esta ebullición donde incluso Roca, general de Mitre, se enfrenta con Mitre a través de Tejedor, por la capital. Ahí están las batallas de Puente Alsina y 11 de septiembre en Plaza Miserere, que ustedes la conocen por Plaza 11, ¿no es cierto?, donde se producen las batallas entre el Ejército Nacional. Por eso algunos sectores de la izquierda nacional plantean que Roca fue el que ordenó el país, porque se enfrentó a Mitre, que desconocía el interior. Como Roca era tucumano, tenía una percepción de país diferente a la que tenía Mitre, que era porteño. Y este enfrentamiento con muertos, estoy hablando de ejércitos que se enfrentaron, no era joda. Tejedor no quería entregar la capital. Y esto se produce a fines del siglo y produce entonces una visualización por parte de Roca, diferente al Roca del genocidio, por parte de algunos sectores progresistas, pongámosle, que empiezan a reconocerle a Roca que organizó el país. Claro, lo organizó para la oligarquía. Fue el mismo que le dio, pero lo organizó, es verdad que lo organizó, pero lo organizó para ellos. Y tampoco lo desplazó a Mitre, lo tuvo a Mitre ahí y lo acompañó. O sea que lo derrotó, pero lo derrotó políticamente. No se lo comió porque eran del mismo palo. Mientras esto sucedía, tanto Mitre como Roca, Roca fue el presidente más joven que tuvo la Argentina en toda su historia, entró al gobierno con 36 años. Después de hacer la campaña. Digo para que tengan idea de lo que eran estos personajes, que fueron obviamente personajes muy importantes, muy ricos en su historia. Hay un libro incluso de Félix Luna que se llama Soy Roca, ¿no es cierto? Ese libro que lo describe muy bien. Pero también había fuerzas que empezaban a confrontar con esto, que eran las fuerzas del pensamiento nacional. De todos los pensadores nacionales que ya empezaban a surgir, desde José Hernández en adelante, esos que defendían realmente
esa cultura que estaba siendo aplastada y que estaba siendo mancillada. Pero los trabajadores se empiezan a organizar, y son combatidos, son enfrentados. Hasta que viene la semana trágica y la huelga de los talleres Bacena. Huelga de los talleres Bacena, donde pedían condiciones de trabajo igual que los obreros de Chicago. Que si ustedes van al diario La Nación, ¿saben quién escribía en el diario La Nación en aquella época? No se desmayen. Sobre todo Fernando Murias, no te desmayes. Martí. Escribía Martí desde Nueva York. O sea que pueden ir a buscar, pongan José Martí, Nueva York, que escribía como freelance para el diario La Nación, y describe el proceso de los mártires de Chicago allá. Y al principio se enfrenta con los mártires de Chicago, con las apelaciones. Él describe el juicio. Pero después, en un momento, en esa honestidad intelectual que solamente tienen los revolucionarios, como puede ser incluso el mismo Walsh, que venía de otro lado, ¿no es cierto?, de otra historia, de otra historia del nacionalismo católico, que no tenía nada que ver con... Reconoce a ese sujeto histórico que decíamos al principio y dice, pero esta gente está planteando lo mismo que planteo yo, que soy marxista-leninista. Esto lo plantea Martí. Una honestidad intelectual que explota, que invade. Búsquenlo a Martí en el diario La Nación. Escribía, Rubén Darío escribía en el diario La Nación, un latinoamericanista profundo, donde dice no me hablen de países. Dice Rubén Darío y Vasconcellos de México, dice no quiero saber nada de países, somos una sola patria. Como Manuel Ugarte acá, que funda el Partido Socialista Argentino, con Juan B. Justo, y es expulsado por recoger las ideas de Jean Jaurès de la Segunda Internacional Socialista, porque participa en la Segunda Internacional Socialista y recoge las ideas de Jean Jaurès, donde Jean Jaurès plantea, tenemos una calle Jean Jaurès acá a la vuelta, donde Jean Jaurès plantea que la contradicción de la lucha de clases es una herramienta para los países centrales, pero no es una herramienta para los países coloniales ni los países dependientes, porque esa contradicción lleva a la no industrialización y al fortalecimiento de los sectores terratenientes de la sociedad. Esto cuando lo plantea Ugarte lo expulsan del partido y por eso el primer diputado socialista que existe en Argentina es Palacio y no Ugarte. Ugarte es expulsado prácticamente, se empieza, y después para colmo viene la Primera Guerra Mundial y se declaran neutralistas. Lo mismo que Lenin, o Lenin no planteaba el neutralismo. Lenin planteaba de que esa era una guerra que no le pertenecía a los rusos. Que era una guerra, estaba el zar, estaban los mencheviques, ¿qué tenemos que ver nosotros con esta guerra? Y nos están matando como moscas. Esto decía Lenin. Y esto no se conoce. Bueno, ese neutralismo lo lleva a que Ugarte sea catalogado de fascista. Ugarte, 1912, desembarca en México. Lo esperaban 50.000 personas. No había internet, no había WhatsApp, esta tontería. 50.000 personas. Y en Perú, desembarca en Lima, lo esperaban 20.000 personas por su planteo latinoamericanista. O sea que esa conciencia de patria grande que estos tres locos como Lula, Chávez y Néstor hicieron con el UNASUR, es una conciencia que viene del fondo de la historia, no es nueva, porque las conciencias se recogen y se arman y se llevan a la práctica. Por eso estamos haciendo este curso, para que vean que la realidad actual, lo que estamos, valga la redundancia, qué buen docente, realidad actual, es lo mismo que decir. Bueno, perdón el chascarrillo, pero en realidad esto de la patria grande, como la idea identitaria de la América profunda, americana, morena, criolla, es una idea que después la vamos a ver en la construcción del pensamiento, y es una idea que anida, que está ahí, que hay que ponerla a flote. Por eso ese proceso popular que empieza con los talleres Bacena, que provoca 14 muertos el primer día, y 600 muertos el día siguiente en el velorio, 600 muertos, 700 muertos casi en total, en Buenos Aires, acá, en la calle Urquiza y San Juan, a una cuadra de Urquiza y San Juan. No estoy hablando de la galaxia griega ni de Marte. Ahí está la plaza, donde estaban los talleres Bacena. Y ahí se produce en el velorio,
Dice, murieron 14 nada más, vamos a darle un escarmiento y mueren 600 compañeros trabajadores. Y se encadena después con la guerra, y eso era de conciencia de clase, dirían los marxistas y nosotros también, obviamente los peronistas. Esto es conciencia de clase pura. Esto es conciencia de clase pura. Ahora era conciencia de clase lo de los obreros de la Patagonia trágica. ¿Saben por qué se inicia la huelga de la Patagonia trágica? Que cuesta 1.500 muertos fusilados por el ejército argentino. ¿Saben por qué se inicia? ¿Cuál era el reclamo? ¿Eran 8 horas de trabajo? No. ¿Por la vela y qué? No, la vela y el catre. Era una vela y un catre. Y el jabón aparte, digamos. Pero era la vela y el catre. Dormían en el piso y sin luz. Esto origina la huelga por las condiciones esclavistas que ahora las tiene el mismo señor Echeverre, que es ministro de Agricultura, en sus campos de Misiones, y hay que hablar con los compañeros rurales agrarios que militan en la Corriente Federal de los Trabajadores para enterarse de las condiciones de hoy, donde han sacado músculo encima frente a esta situación política nueva de acumulación de poder que han tenido.